Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a una transmisión más de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias le doy a Dios por esta bendición que me concede de poder tener este espacio, este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, para poder compartir con ustedes un tiempo de estudio, de reflexión de la palabra a través de esta metodología de estudio como lo es la teología sistemática. Seguimos con nuestros estudios, con esta serie de estudios de estudios teológicos, ¿ya? En el área de la cristología. Ya hemos hablado acerca de Jesucristo, de títulos, nombres de Jesucristo que nos hablan acerca de su naturaleza, de su posición en la Trinidad. Hemos hablado de todo aquello y hoy día vamos a hablar de el triple oficio de Jesucristo. Quizá usted habrá escuchado o también lo habrá escuchado como el triple ministerio de Jesucristo. Así que ese será el tema del día de hoy. Y cuando hablamos acerca del triple oficio, triple ministerio de Jesucristo, estamos hablando de cualidades, podríamos decirlo así, o características que nos hablan de un oficio mayor o de una calidad mayor, estamos hablando de Jesucristo en su calidad de mediador. En su calidad de mediador podemos decir que Jesucristo desempeña tres oficios, tres ministerios, tres labores muy importantes que nosotros también la vemos reflejado en la palabra de Dios y lo vemos reflejado en los evangelios, en los relatos de la vida de Jesucristo y en los demás libros que nos hablan acerca de Jesucristo. Cuando hablamos de triple ministerio o triple oficio, no estamos hablando de Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. De eso estamos hablando cuando nos referimos al triple oficio o triple ministerio de Jesucristo en calidad de mediador. Podríamos decir que Jesucristo como mediador es el oficio principal. Pero de ahí, de este oficio principal, se desprenden tres oficios más, que es el profeta, sacerdote y rey. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Perdón. En primer lugar vamos a hablar de Jesucristo como rey, perdón, como profeta. Jesucristo como profeta. Jesús es profeta, pues es la mismísima palabra de Dios encarnada a los hombres. Juan capítulo 1, versículo 1 nos habla que Él es la palabra. Bueno, es traducida para nosotros que es el verbo, pero originalmente en griego dice que Él es la palabra. Y la palabra se hizo carne. Juan 1:14. O el verbo se hizo carne. Jesucristo es la palabra de Dios. Literalmente, Él es la palabra de Dios. Una de las cual, uno de los roles, bueno, el rol del profeta, el rol del oficio profético era que el profeta es el portavoz de Dios. Es el portavoz de Dios. Y cuando Jesucristo, Él ministra aquí en la tierra, cuando Él desarrolla su ministerio terrenal, vemos que Él es la encarnación de la palabra de Dios. Y ahí vemos una diferencia muy grande entre los profetas del Antiguo Testamento con la persona de Jesucristo como profeta. También, los profetas eran portavoces de Dios. En cambio, Jesucristo como profeta, Él es la palabra de Dios. Él es el medio y el fin. En el Antiguo Testamento, el mensaje es lo importante, no el profeta, el mensaje. Sí. En este caso, Jesucristo es importante porque Él
es el mensaje. Él es la voz de Dios. Él es la palabra de Dios. Además, Él es consciente de su dignidad profética, de su calidad profética. Él dice, nadie es profeta en su propia tierra. Él lo menciona. Y más tarde le dice a sus discípulos que conviene que un profeta muera, que un profeta muera fuera de Jerusalén, refiriéndose hablando acerca de sí mismo. Entonces que él es consciente de esta labor. Él es consciente de que él es un profeta, un portavoz de Dios. Pero en naturaleza, él es la palabra de Dios. Él es el mensaje. Él es la revelación de Dios. El profeta estaba encargado de revelar el mensaje de Dios, pero en este caso en Jesucristo, Él es el profeta, Él es el instrumento, Él es el mensaje, Él es el fin, Él es la revelación. Hay varios ejemplos en los que vemos la dignidad profética de Jesús, como por ejemplo, tras la multiplicación de los panes escuchamos de los labios de la multitud la exclamación, este es sin duda el profeta que iba a venir al mundo. La gente, no tan solamente Jesucristo es consciente de sí mismo, de su rol profético, sino que también la gente lo reconoce a él como profeta. También la gente decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y lo que se decía de él se propagó por toda la Judea y por toda la región circunvecina, circundante. Entonces la gente lo reconocía también, veía en él a un profeta de Dios. Y eso es muy importante. Veía en él la voz de Dios. Nicodemo, cuando él va a hablar con Jesucristo de noche, ¿cierto? Lo hace de noche y él dice, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. Una de las cualidades de los profetas es que también enseñaban. ¿Ya? Los profetas enseñaban al pueblo. Y Jesucristo, él enseñaba al pueblo. Nicodemo, él lo reconoce como un maestro. Quizás no como un profeta como tal, pero sí como un maestro. Entonces vemos las cualidades que Jesucristo demostraba, que él mismo estaba consciente de esas cualidades, de ese oficio profético, que la gente estaba consciente también de aquello y que, y que, y que esto era una realidad, ¿ya? No era un profeta más, no era alguien que, que aparentaba ser un profeta, sino que realmente era un profeta. Y como dijimos anteriormente, él era el profeta de Dios, él era el mensaje de Dios, él era la revelación de Dios, él era realmente la palabra de Dios. La mujer samaritana, también vemos que ella lo reconoce como profeta. Señor, veo que eres un profeta, le dice la mujer samaritana. También los dos discípulos que iban camino a Maús le dicen al peregrino, ¿tú eres el único que vive en Jerusalén y no sabes lo que ha pasado aquí estos días? Lo de Jesús Nazareno, que llegó a ser profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Entonces, era reconocido como un profeta, un gran profeta, poderoso en obras, en palabras, que era reconocido por la gente. Y como mencionábamos, Jesucristo, Él es la palabra. Cuando dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, originalmente ahí dice en el principio era la palabra. La palabra era Dios. Juan 1.14, y la palabra se hizo
carne, el Logos. Entonces, Jesucristo encarna la palabra de Dios. Él es la voz de Dios. Literalmente, Él es la voz de Dios. No un instrumento solamente, sino que Él es el mensaje de Dios. Él es la predicación de Dios. Él es la proclamación de Dios. Es la revelación máxima. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de los tipos de revelación? La revelación general, la revelación especial. Jesucristo, la revelación de Cristo, es la revelación máxima de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo da a conocer, Jesús da a conocer al Padre. Entonces vemos su dignidad como profeta. ¿Qué hacía el profeta? ¿Qué hacía el profeta del Antiguo Testamento? Él era un guardián del pacto, siempre llamaba hacia un arrepentimiento, denunciaba la injusticia, la idolatría. Eso es lo que hacía el profeta. Enseñaba, proclamaba las verdades de Dios, proclamaba el mensaje de Dios. Y este mensaje muchas veces era de amonestación, de advertencia. Cuando el pueblo de Israel se estaba alejando, se alejaba, se olvidaba de Dios, el profeta se veía en la obligación de exhortar, de corregir, de amonestar al pueblo, de amonestar al rey que se estaba alejando del pacto, que no estaba guardando la ley de Dios, que se estaba alejando de Dios, no era temeroso de Dios. Y a aquellos que estaban haciendo lo malo, también el profeta se encargaba de advertir acerca de las consecuencias de, del mal actuar, de las consecuencias que traerían tal decisión. Eso es lo que hacía el profeta. Y Jesucristo también. Jesucristo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, nos enseña, nos habla, proclama, nos amonesta, nos advierte, nos exhorta. Entonces vemos claramente que Jesucristo, Él cumple este ministerio o este oficio profético. Él era consciente de su dignidad profética, la gente era consciente de aquello, la palabra de Dios nos da a entender esta labor de Jesucristo como profeta, ¿ya? Y no como la gente muchas veces lo llama como un profeta más, como un hombre más, sino que realmente él era la revelación de Dios, la palabra de Dios, un profeta por excelencia. En segundo lugar, Jesús como sacerdote. ¿Ya? Y esto está ligado directamente a lo que mencionamos al comienzo, que cuando hablamos del triple ministerio de Jesucristo estamos hablando de este triple oficio, ya en su calidad de mediador, en su calidad de mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo que hace un sacerdote es hacer interceder ante Dios por aquel pecador. Jesucristo puede presentarse ante el Padre y suplicar por sus hermanos, los hombres, por nosotros. Es el verdadero, el único, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como dice el libro de Hebreos. Y es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Y esto es importante porque es Jesucristo como sacerdote que se ofrece como víctima. Es el Hijo de Dios y el Hijo del Hijo de los hombres. El Padre desde el cielo mira a su Hijo
El Cordero, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de sus hermanos. Jesucristo, Él intercede por nosotros. Eso es lo que hace el sacerdote, interceder, mediar. Pero en Jesucristo vemos cómo Él no tan solamente cumple con su labor sacerdotal, con su ministerio sacerdotal, sino que también Él se ofrece como sacrificio, como víctima, para la expiación, para la redención, para propiciación, para sustitución, para regeneración, para santificación, justificación, para expiación de nuestros pecados. Él se ofrece, Él se sacrifica por nosotros, tomó nuestro lugar, murió en la cruz. Su obra en la cruz hizo posible nuestra reconciliación con el Padre. Él en su calidad de sacerdote hace esa mediación con nuestro Padre Celestial, que estaba ofendido por nuestro pecado, porque nosotros le ofendimos con nuestro pecado, pero la única forma de poder reconciliarnos nuevamente con el Padre fue que Jesucristo tuvo que recibir la copa de la ira de Dios sobre sus hombros, sobre su vida, para que el día de hoy, cuando Dios nos mira a nosotros, cuando nosotros pecamos, Dios nos mira, el Padre nos mira a través de Jesucristo. Y cuando nos mira a través de Jesucristo nos encuentra santos, justos. Somos justificados por el sacrificio de Cristo. Entonces, Él actúa como sacerdote que intercede por nosotros. Se entrega como víctima, como el sacrificio perfecto, para morir por nosotros y lograr esa reconciliación con el Padre. Y Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Porque como les decía, cuando el Padre nos mira a través de su Hijo Jesucristo. El sacrificio en la cruz, la redención en la cruz, fue el sacrificio perfecto. El pago que Cristo realizó en la cruz fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Su sacrificio expió nuestro pecado. Pero dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está intercediendo como sacerdote, como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, este es el punto principal de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se un tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, a diferencia de la dignidad profética de Jesucristo que vemos en la Escritura, no se nos habla, o los evangelistas, por ejemplo, no nos hablan acerca de Jesús como sacerdote. Solamente el libro de Hebreos nos habla acerca del ministerio sacerdotal de Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, como el sumo sacerdote, como el único mediador. Y nos habla acerca de Jesucristo como quien intercede por nosotros. Y otro punto importante también que podemos ver en esto, hablando acerca de Jesucristo como sacerdote y como quien es el que nos reconcilia con nuestro Padre, vemos que a través de su sacrificio, Jesucristo en la cruz
realizó una redención. Esa es la redención. Su sacrificio es una redención consumada. Su sacrificio fue perfecto. Pero la redención consumada es muy distinta a la redención aplicada. Si la redención no es aplicada a nosotros, de nada nos sirve. Si no hay una aplicación de la redención en nuestra vida, de nada nos sirve. Entonces, cuando la redención de Jesucristo, la redención perfecta de Cristo realizada en la cruz, esa redención consumada, es aplicada a nosotros, nosotros vivimos lo que es la regeneración, la santificación, la justificación, la expiación de nuestros pecados, porque es aplicada a nosotros. Y cuando esa redención es aplicada a nosotros, nosotros podemos estar seguros de que tenemos un sumo sacerdote, de que hay alguien que intercede por nosotros, por nuestros pecados. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, la redención fue consumada. Pero si esa redención no es aplicada a nosotros, no hay quien interceda por nosotros ante el Padre. Entonces ahí vemos esos conceptos de redención consumada, redención aplicada. Cada uno de nosotros hemos sido renovados por el Señor. El sacrificio de Cristo fue perfecto y nos dio esta posibilidad de reconciliación con el Padre, nos dio salvación y Él intercede por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos reconocido, porque hemos reconocido, hemos creído en Él. Y esa redención, esa expiación, esa salvación ha sido aplicada a nosotros. Como dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia de Dios esa redención consumada en la cruz ha sido aplicada en cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos un sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote consagra, santifica, ofrece, sacrifica. Y Jesucristo nos consagra a nosotros a través de su palabra, a través de su sacrificio, a través de su Espíritu Santo. Él nos santifica a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su sacrificio, a través de su sangre. El sacerdote ofrece sacrificios. Jesucristo se ofreció como sacrificio. Él mismo se ofreció como el sacrificio para cubrir nuestro pecado, para justificarnos, para ser el sacerdote que realiza esa mediación entre Dios y nosotros. Sacrifica, el sumo sacerdote, el sacerdote sacrifica, ofrece un sacrificio. Jesucristo se ofreció a sí mismo y murió por nosotros. Murió para ser nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, para que a través de él nosotros pudiésemos llegar al Padre. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de su dignidad sacerdotal, de su dignidad profética, de su dignidad sacerdotal. Y finalmente se nos presenta también a Jesucristo, en la palabra de Dios se nos presenta a Jesucristo como Rey. De hecho, el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesucristo como Rey. Él lo presenta como Rey, como el ungido, como el Mesías prometido.
Jesús es Rey, el ungido, el Cristo o el Mesías. Jesús tenía clara conciencia de ser el Hijo unigénito del Padre, el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Tú lo has dicho, le dijo a Poncio Pilato. ¿Eres rey? Tú lo has dicho. Sin embargo, el reino de Jesucristo no era de este mundo. Dios ha enviado su palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías que también es el Señor de todos. Cristo es Rey y Señor del universo por haber sido obediente hasta la muerte y haberse hecho servidor de todos. Fue exaltado por el Padre que sometió a él todas las cosas. Entonces, la Escritura nos habla de Jesucristo como Rey. Se habla de que los mismos judíos esperaban al Mesías, al Rey prometido, al ungido de Dios. Y Jesucristo, él se presenta como, como el ungido. La Escritura nos habla de él como el Mesías, como el que había sido anunciado. Cuando él comienza su ministerio, él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces también él tenía conciencia de su dignidad real. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se habla de su línea real, el hijo de David. Jesús es rey, aunque su realeza no tiene nada que ver con el concepto de rey que tenemos y vemos en el ámbito humano. Bien lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Los judíos, ellos esperaban un rey que los librase de- del yugo del imperio romano. Ellos esperaban un rey que los librara, que los volviera a ellos una nación poderosa quizás, que, que acabara con sus enemigos, que llevara a Israel hacia un esplendor inimaginable. El mundo tenía un concepto muy distinto. Los judíos tenían un concepto muy distinto de lo que Jesucristo vino a presentar, de lo que Cristo presentó. Mi reino no es de este mundo. O sea, el reino de Jesucristo no es un reino terrenal, un reino perecedero, sino que es un reino eterno, un reino espiritual. El reino de los cielos se ha acercado y Él es el Rey. Pedro reconoce por inspiración divina que Jesús es el Mesías, aunque inicialmente no había entendido cómo era la realeza de Jesús. Tú eres el Cristo, le dice Pedro a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega para ungido. Y la palabra ungido en hebreo es Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Tú eres el Rey Mesías, tú eres el Rey que esperábamos. Tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces la Escritura nos habla de Jesucristo como Rey. A veces se nos olvida este punto. Hablamos de Jesucristo solamente como el Salvador, como el que murió por nuestros pecados. Y hablamos en cierta parte, de cierta forma, somos conscientes de que la palabra nos habla de Jesucristo como sacerdote, como el que hace intercesión, quien media por nosotros ante Dios. Pero no tenemos mucha eh, noción o no vemos a Jesucristo como lo hemos mencionado al principio, como profeta, ¿ya? Como, como el sumo sacerdote y como rey. Jesucristo es rey. Y él vino a instaurar su reino.
Y no un reino terrenal, sino que un reino espiritual. Y este reino nosotros podemos ser parte de este reino. Jesucristo él viene a instaurar un reino espiritual. Y todos los que creen en Él, todos los que confiesan en Él, todos los que lo confiesan, perdón, todos los que le confiesan a Él como el Señor, lo están reconociendo como el Rey. Jesús es un Rey que ha venido a servir y reconocemos su dignidad real cuando le declaramos como Rey y Señor. Les decía que olvidamos muchas veces, no tenemos mucha noción de esto, o no reconocemos a Jesucristo como Rey y no le damos la importancia y no honramos al Señor como Rey. No le damos esa dignidad que Él merece como Rey. Y hablamos muchas veces del reino de Dios y hablamos muchas veces de, de, de los principios del reino de Dios, de hijos del Rey, hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero no tenemos noción clara de lo que es ser un hijo del Rey o de reconocer el reinado de Jesucristo, del señorío de Jesucristo, de la autoridad, del poder, de la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Entonces, muchos programas, bueno, un par de programas atrás mencionaba esto, que hay veces que entendemos tan superficialmente el ministerio de Jesucristo, lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, que tenemos un concepto tan básico de Él que nos olvidamos de todo esto que la Escritura nos menciona. Tenemos un concepto tan simple de Jesucristo que, que obviamos todo esto. Por eso es que es importante notar estas declaraciones, esto que vemos en la palabra de Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y en esta calidad de mediador, nosotros vemos estas cualidades, estos oficios de Jesucristo, que son importantes en su calidad de mediador. Porque todas tienen relación entre sí. Todas tienen relación entre sí. El rey es quien guía, es quien apacienta, es quien gobierna, es quien pastorea. Yo creo que no hay necesidad de decir que Jesucristo cumple exactamente con todo esto o realiza todo esto. Es quien nos guía, quien nos apacienta, quien nos gobierna, quien nos pastorea. Entonces, en la calidad de mediador, Dios, Jesucristo, perdón, es quien intercede por nosotros, porque nosotros reconocemos en Él o vemos en Él, vemos a Jesucristo como un profeta, quien nos enseña, quien nos guía, quien nos advierte, quien nos enseña a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, nos da a entender nuestra necesidad de Dios.
Él es nuestro sumo sacerdote. Es el sacerdote que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, quien nos santifica, quien nos consagra, y es nuestro Rey quien nos guía, quien nos apacienta, quien nos gobierna, quien nos pastorea. Si nosotros no reconocemos a Jesucristo con estas dignidades que nosotros hemos mencionado, que hemos visto, Jesucristo no puede mediar por nosotros. Porque si no reconocemos que en Jesucristo, que Jesucristo como profeta, Él es la palabra de Dios, nosotros no estaríamos reconociendo la verdad de Dios. Si no reconocemos a Jesucristo como sacerdote, no estamos reconociendo entonces el sacrificio que Cristo realizó. No estamos dándole la importancia de, de esa labor intercesora, de ese sacrificio expiatorio. Y estaríamos hablando, como mencionábamos también anteriormente, estaríamos hablando solamente de un conocimiento de la redención consumada de Jesucristo, que es que Jesucristo realizó un sacrificio en la cruz, que fue perfecto, pero no hay una aplicación de esa obra redentora en nuestra vida. Si no hay una aplicación de eso, Jesucristo no puede hacer una obra de mediación, no puede mediar por nosotros ante Dios. Si nosotros no le reconocemos a Él como Rey, como el Señor, el Señor no realiza una obra intercesora por nosotros. Dios no va a interceder por alguien que no le reconoce. Dios nos va a interceder por alguien que no reconoce su poder, su autoridad, por alguien que ignora quién es Él. Entonces vuelvo a decir, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de Jesucristo? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Jesucristo? Hay una alabanza antigua que, que nos habla, dice, ¿por qué teniendo un Dios tan grande, por qué sangra la herida de tu corazón? ¿Has pensado un momento que Dios tan grande tenemos, que no existen barreras que lo puedan detener? Nos está hablando de que muchas veces la gente tiene un concepto de Dios tan pequeño que cuando viene la enfermedad, que cuando viene el problema, la dificultad, eh, se desesperan. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento claro de quién es Dios, del poder de Dios. Entonces, aplicándolo a esto, si nosotros no tenemos un claro conocimiento o no tenemos un claro concepto de Jesucristo como, en este caso, como rey, como sacerdote, como profeta, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos claridad en aquello, entonces tenemos que preocuparnos porque Dios no intercede, Jesucristo no hace mediación con alguien que no le reconoce, con alguien que no le conoce. El único camino, como dice la palabra de Dios, el único camino hacia el Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En su calidad de profeta, Jesucristo enseñó el camino, enseñó acerca de la verdad, enseñó acerca de la vida.
En su calidad de sacerdote podemos ver que Él es el camino, es el medio, Él es la verdad. A través de su sacrificio, Él nos dio vida. En su calidad de rey, Él nos muestra el camino. Él habla de la verdad. Y Él nos da vida. Entonces vemos que todo esto nos habla acerca de quién es Jesucristo. Si nosotros no tenemos claridad de esto es porque no conocemos a Cristo. Si no conocemos a Cristo, ¿cómo el Señor va a mediar por nosotros? Si nosotros no le conocemos, ¿por qué Él debería interceder por alguien que no conoce y por alguien que no le reconoce? Entonces esto nos hace pensar en cómo hemos nosotros entendido el Evangelio, en cómo nosotros hemos llevado nuestra vida, aún considerándonos cristianos, aún considerándonos como hijos de Dios. Cuando estudiamos esto, cuando estudiamos acerca de la naturaleza de Jesucristo, de los nombres, los títulos de Jesucristo, de sus roles, de su oficio, ministerio, nos damos cuenta de que hay mucho por aprender de Jesucristo, hay mucho por aprender de lo que la palabra de Dios nos dice Jesucristo y hay mucho que nosotros debemos cambiar, hay muchas cosas que nosotros eh, debemos procurar cambiar en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros debemos procurar con diligencia eh, el poder realizar. Y una de esas cosas que debemos hacer con urgencia, si es que no la estamos haciendo, es poder tener un claro concepto de quién es Jesucristo. Hablamos mucho de Jesucristo como el Salvador, pero aún así hay muchos que no hablan de un Salvador, pero no tienen idea de lo que realmente significa Jesucristo como el Salvador. Menos, menos tienen idea de Jesucristo como el Rey, como el Profeta, como sacerdote, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, como el Verbo, como la palabra, como lo mencionamos en los programas anteriores. Para concluir este tema, quiero que podamos leer Isaías capítulo 61 del versículo 1 al 3, porque aquí vemos el triple ministerio de Jesucristo. Dice el, dice el texto, dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces aquí vemos cómo se cumple el triple ministerio de Jesucristo. En primer lugar dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿En dónde residía, o podríamos decir, quién eran ungidos en el Antiguo Testamento y a quién se le llamaban ungido de Dios? A los reyes.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Sigue diciendo el texto, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esa frase nos habla acerca de Jesucristo como profeta. El texto sigue diciendo, a vendar los quebrantados de corazón. Ese es su oficio o su rol de sacerdote, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién tiene la autoridad para sacar a un preso de la cárcel? ¿Quién tiene la autoridad para dar libertad? El rey. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, como profeta de Dios, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí tenemos también la calidad de profeta, que también habla acerca, advierte al pueblo. Y cuando habla de consolar a los enlutados, nos habla acerca de su calidad también, o su rol, o su oficio de sacerdote. Porque el sacerdote es el que se encarga de reconciliar a Dios con el hombre. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Su calidad de rey, porque está ordenando. Entonces vemos cómo este versículo, o estos 3 versículos del capítulo 61 de Isaías, nos hablan acerca de su triple ministerio. Cuando él va a la sinagoga y abre el rollo y lee esto en la sinagoga y todos lo querían apedrear, cuando él dice que esta palabra se ha cumplido hoy, él está presentándose a sí mismo como profeta, como sacerdote, como rey. Entonces vemos que el, los líderes religiosos, la gente lo quería apedrear porque estaba blasfemando. ¿Quién era él para considerarse quien haya cumplido, quien cumpliera esa palabra? Pero hemos visto a través de la palabra, de la escritura, que Jesucristo sí cumple esta triple labor, o este triple ministerio, este triple oficio. Y todo esto en calidad de mediador. Por eso es muy importante que nosotros podamos, podamos investigar, podamos escudriñar la palabra de Dios, podamos estudiar la persona de Jesucristo, la persona de Cristo, porque es muy importante que nosotros tengamos un claro concepto de quién es Él. Si conocemos a Jesucristo, vamos a conocer la eficacia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su obra redentora ha sido consumada. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue perfecto. Pero necesitamos que ese sacrificio, esa obra consumada en la cruz, también sea consumada en nuestra vida, aplicada a nuestra vida. De nada nos sirve conocer los conceptos de regeneración, justificación, propiciación, sustitución, expiación por nuestros pecados. De nada nos sirve conocer los conceptos si esos conceptos no son aplicados a nuestra vida. De nada nos sirve hablar de la obra redentora consumada de Jesucristo en la cruz si esa obra consumada en la cruz no ha sido aplicada ahora en nuestra vida. De nada nos sirve decir que conocemos al Señor y que Él nos ama y que Él intercede por nosotros si nosotros no le conocemos a Él. ¿Cómo podemos pedir a Dios que Él interceda por nosotros si nosotros no le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey? ¿Cómo queremos aprender de la palabra de Dios? ¿Cómo queremos aprender del consejo de Dios si no nos dejamos enseñar por Jesucristo?
si no creemos que Él es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a querer que Jesucristo interceda por nosotros como sacerdote si pisoteamos la sangre de Jesucristo? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y tener claro quién es Jesucristo. Así podemos entender la eficacia del sacrificio, la importancia de conocer a Jesucristo. Así que ahí tenemos tarea pendiente, yo creo, muchos de nosotros, porque tenemos que conocer más del Señor, conocer más de nuestro Salvador, conocerlo más en espíritu y en verdad. Hasta aquí hemos dejado este tema. Gracias le doy a Dios por esta bendición que me da de poder compartir con ustedes. Siempre lo digo, es una bendición para mí el poder compartir con ustedes estos temas muy importantes, muy interesantes que nos ayudan a tener una comprensión de la Escritura, una mejor comprensión, una mayor comprensión de la Escritura, ver la Escritura desde otros puntos de vista incluso, cambiar nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos la palabra de Dios, de cómo analizamos el Evangelio, en este caso de cómo vemos a Cristo, de cómo lo vemos y cómo deberíamos verlo, de cómo la Escritura lo presenta y de cómo nosotros creemos que es Jesucristo. Hay muchos temas que nosotros los vemos desde nuestra perspectiva, pero que desde la perspectiva divina o desde la perspectiva de la palabra del Señor es totalmente contraria a lo que nosotros creemos o lo que nosotros hemos visto. Por eso es importante tener en cuenta el consejo total de la Escritura. Y es por eso que en este programa queremos abarcar esos temas que quizás no los tocamos muy a profundidad en nuestras iglesias, en algún estudio, pero que sí aquí a través de estos programas queremos hacerlo y de la mejor forma para que sea de bendición para su vida, para cada uno de nosotros también. Así que le invito a que siga en la sintonía de este programa, que se sume, invite a sus amigos, hermanos, que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Así que les dejo esta cariñosa invitación a que siga sintonizando este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Que Dios le bendiga.